Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al programa más saludable de TV Perú, Junta Médica. Atención, porque hoy vamos a hablar del colon irritable o del síndrome del intestino irritable. Hay muchísimos síntomas, por ejemplo, dolor abdominal, diarreas, estreñimiento, pero además sabían que el factor emocional también influye y bastante. Realmente es un tema muy amplio y lamentablemente hasta hoy no se ha encontrado una cura. Vamos a aprender todo acerca de este tema. Empezamos Junta Médica. Hemos invitado al doctor Jorge Garavito, gastroenterólogo del Hospital Loaiza, también a la psicóloga clínica Jenny Lloret de Fernández, del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y también está con nosotros Evelyn Pan, licenciada en nutrición, pertenece al Colegio de Nutricionistas del Perú. Ya saben que los miércoles también tenemos nuestro bloque nutricional, casi ya al final del programa. Vamos a hablar sobre el colon irritable, pero también en el último bloque, atención, junto a Evelyn, vamos a ver algunos mitos, ¿no? Temas de alimentación contra la anemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos comer? Y mejor dicho, ¿cuáles son algunos alimentos que nos dicen que nos pueden ayudar y luego no sirven absolutamente para nada? Como les decía, doctores, vamos a hablar del colon irritable, también conocido como el síndrome del intestino irritable. No vamos a explicarles un poquito, aquí ven nuestro sistema digestivo. Todo esto que ven aquí es el intestino delgado y esto que está alrededor en gris sería el intestino grueso, también conocido como el colon irritable, ¿verdad, doctor? Exacto. En la antigüedad se conocía la enfermedad como colon irritable. Hoy en día se sabe que es un conjunto de signos y síntomas, por eso lleva el nombre de síndrome, para palabra esdrújula. No ¿sí? síndrome. Exacto, es un síndrome en relación al problema funcional del colon, ¿no? Es un problema funcional, sobre todo, eso es lo que hay que aclarar. Generalmente dice que esto aparece en adolescentes y en adultos, pero sobre todo en las mujeres. Exacto. ¿Tiene algo que ver algún componente hormonal ahí? Bueno, ¿O no se sabe todavía las causas? Generalmente más que todo es el problema emocional. Quizás el sexo masculino maneja mejor el tema de las emociones en relación al sexo femenino, podría ser eso. Pero hay muchos factores, digamos, o mecanismos fisiopatológicos en relación a esta alteración funcional. Tiene que ver mucho con la parte hormonal también, con el tema de la serotonina, porque hay liberación de serotonina y que va a hacer que el intestino funcione o más lento o más rápido, y también obviamente con el tema de la alimentación. ¿Sí? Pero sí, en los estudios epidemiológicos que se han hecho es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Pero además van a haber diferentes tipos, donde van a haber mayor frecuencia inclusive en mujeres en algunos tipos que otros. Así es. Pero yo quiero saber qué opina Jenny con lo que acaba de decir el doctor, que las mujeres como que no toleramos de la misma forma las emociones. Bueno, quizás las expresamos de una manera a veces distintas o de una manera que el hombre quizás es a veces como más lógico, pero... O más práctico. O más práctico, ¿no es cierto? Exactamente. En la experiencia que yo he tenido, ¿no es cierto? Sí he tenido más mujeres, ¿no es cierto?, que han tenido esta problemática, que a veces no sabían bien de qué se trataba. Era algo difuso, que no les sabían dar una explicación, hasta que de tanto ir a veces a un médico o al otro, y cuál era la respuesta, ¿no? Usted en realidad no tiene nada, pero la persona sufría, ¿no es cierto? Sí comía tal o cual cosa, no sabía a veces qué comer, y especialmente a veces había como un temor, ¿no es cierto?, especialmente cuando se producían cólicos muy fuertes, dolores abdominales fuertes, y no solamente el estreñimiento, sino especialmente cuando venían las diarreas, ¿no es cierto, doctor? Que el temor, ¿no es cierto?, a salir de la casa, a poder ir a una fiesta o ir a un estudio y no saber si está ahí, ¿no es cierto?, un sanitario cerca. ¿No es Realmente cierto? influye muchísimo en la vida, ¿no? Entonces en la todo vida eso diaria. va trayendo, ¿viste? Es una sensación de impotencia, de no saber bien cómo manejar
su sistema digestivo y en realidad uno tiene que empezar a investigar, ¿no es cierto?, qué es lo que le puede estar ocurriendo desde las emociones, por qué hay un órgano que se enferma, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno empieza a observar, empieza a darse cuenta de que la emoción a veces la tramita a través del cuerpo y no a través de la emoción misma, ¿no es cierto? Es como que hubiera como una disociación entre las emociones que uno las puede tener de una manera mental, ¿no es cierto?, emocional, y el cuerpo. Entonces lo pasa al cuerpo y es el órgano que quizás está un poco más delicado o por alguna razón responde a la emoción con una sintomatología X. Así es, ¿no? Y luego, Evelyn, también el tema de la alimentación es bastante complicada. En definitiva, sí, cada persona suele tener ciertos alimentos que funcionan como disparadores. Si bien es cierto que el exceso de condimentos, por ejemplo, puede conllevar a desencadenar los síntomas del colon irritable, también es muy importante que el paciente identifique cuáles son aquellos alimentos que son los disparadores. Y se tome, como ya han mencionado quienes me han precedido, que se tome en cuenta los tiempos de cada comida, el comer con calma, masticar bien. Eso es sumamente importante. La vida moderna nos impone muchas veces el estar comiendo a prisas, el no prestar atención, el hacer 5 cosas a la vez, Sí, y eso a veces va ni siquiera comemos sentados, sino vamos comiendo mientras vamos haciendo las cosas en la casa, vamos trabajando. Y no prestamos atención a qué hemos puesto en el plato, y eso muchas veces o si comemos en la calle, tiene alguno de los ingredientes que puede afectar y que puede desencadenar todos los signos y síntomas, ¿no es cierto? Entonces sí es muy importante. Muy bien, y más adelante vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, cuáles son los alimentos que en todo caso deberíamos evitar, como el alcohol. Por ejemplo. Ahí va uno. Ahora sí, vamos con la información diaria. El síndrome de colon irritable es un trastorno gastrointestinal que afecta al intestino grueso, pero no causa inflamación ni daño permanente. El dolor abdominal y el cambio en el ritmo intestinal son los principales síntomas. Estos pueden ser intermitentes e incluso cambiar en el mismo paciente. Pueden aparecer los síntomas y luego también desaparecen. No se conoce la causa exacta de este síndrome y, aunque es bastante común, sobre todo en mujeres, suele ser un padecimiento incomprendido y a veces subdiagnosticado, ¿no? El tema también es que a veces los pacientes refieren, aparecen los síntomas, luego desaparecen, entonces piensan que ya todo volvió a la normalidad y no acuden al médico. Exacto. Y están en ese plan. Es importante recalcar que es un cuadro funcional, como tú lo has dicho, es decir, no hay una alteración, digamos, histopatológica evidente o anatomopatológica evidente, y bueno, generalmente se hace por descarte, porque hay que descartar organicidad, o sea, si hay anemia, si hay algún cuadro orgánico como úlceras o neoplasia que pueda estar indicando este problema, otras patologías. Ya hay un consenso, que es el consenso de Roma 4, que define muy bien la enfermedad. Y entonces hay criterios. Para empezar, el síndrome de intestino irritable está en relación a la defecación. Es decir, si está en relación a la ingesta de alimentos, eso no es síndrome de intestino irritable. Tiene que estar en relación a la defecación. Entonces, hay 3 criterios básicos. Primero, la relación con la defecación, la alteración en la frecuencia de la defecación, puede ser estreñimiento o diarrea, y la otra es la forma de la defecación, ¿no? La alteración en la forma. Hay una clasificación de la escala de Bristol que habla de la forma de las heces, y por el otro lado que el dolor que aparece en el síndrome de intestino irritable calma con la defecación. Estos son puntos importantes. Pues sí. El síndrome de intestino irritable, según Roma, es que estén presentes estos criterios 12 semanas previamente al diagnóstico y que los síntomas de dolor hayan aparecido 6 meses antes. Entonces, esos son los criterios básicos. Entonces, con eso el clínico, el gastroenterólogo puede hacer el diagnóstico sin necesidad de uso de hacer otras pruebas. ¿Sí? Entonces, sí es verdad que hay 3 tipos. Síndrome de intestino irritable, variedad de diarrea, variedad de estreñimiento y alternante, ¿no?, que generalmente viene con dolor. En la variedad diarrea es más frecuente en varones y la variedad de estreñimiento es más frecuente en mujeres. Y estos síntomas, doctor, que vamos a ver a continuación, digamos, aparecen en los 3 tipos, el dolor abdominal, gases, llenura, distensión, cambios en los hábitos intestinales. Exacto. Se repiten en los 3 tipos de colon irritable. Puede aparecer en los 3 tipos, sí. Pero el más frecuente, digamos, de todos esos, el que más peso tiene es o el estreñimiento o la diarrea, ¿sí?
Yo saludo la presencia de la doctora porque la parte psicológica es muy importante y esto ya se ha investigado. Se viene investigando en el tema de lo que es el eje cerebro-intestino y lo que tiene que ver la relación del tálamo, o sea, con el tema de las emociones. Entonces, en las mujeres que han desarrollado síndrome de intestino irritable, se ha estudiado que previamente han tenido, por ejemplo, algún tipo digamos, de expresiones soeces o, por ejemplo, cuadros de violaciones, ¿no? O por ejemplo en el tema de los varones que han estado en la guerra, guerra de Vietnam, y han tenido un estado de estrés permanente, con el tiempo han desarrollado síndrome de intestino irritable. En el caso de una mujer basta una palabra soez para que con el tiempo eso también puede ser un desencadenante de un síndrome de intestino irritable. Eso está estudiado, se sabe muy bien. Entonces, por eso que se está incidiendo mucho en la parte psicológica, en la parte de personalidad del paciente, también como parte del tratamiento. Y además que no solamente el cuadro funcional está en relación al intestino, sino, por ejemplo, puede estar en relación a problemas vesicales, vejiga inestable, a problemas reumatológicos, por ejemplo, la fibromialgia, que es un estado muy frecuente, que están asociados al síndrome de intestino irritable también. Y es cierto que en esta zona de aquí se encuentra el segundo cerebro. Exacto, por eso se dice... ¿No? Claro, o sea, esos son los estudios que se están dando, ¿no es cierto?, a través de las neurociencias, Exacto. ¿verdad? Entonces, yo creo, ¿no es cierto?, que cuando comentaba de que a veces hay como lo que le llamamos como una injuria narcisista, ¿no es cierto?, esa palabra que uno la puede sentir como una humillación, ¿no es cierto?, como algo, como un dolor o una pérdida, ¿no es cierto?, una pérdida que puede llevar a una depresión. Entonces, a lo mejor no aparece como depresión, pero sí como una sintomatología somática. Puede ser, en este caso, ¿no es cierto?, este síndrome. Entonces, siempre las emociones nos van a acompañar a lo largo de todas las enfermedades, pero hay algunas en donde está como más indicado. Y creo que esto nos permite, ¿no es cierto?, poder trabajar a la persona en toda su totalidad, no sea una manera holística, porque no somos solamente un cuerpo, sino también estamos llenos de emociones y de diferentes situaciones que a veces hemos transitado a lo largo de la vida y que en un momento dado aparece la enfermedad, ¿no? O sea, este síndrome que en fin, hay que tratarlo integralmente. Así es, ¿no? Y luego después de la pausa vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, comentaba el doctor que tenemos el tipo, por ejemplo, que nos da diarrea o que tenemos estreñimiento. ¿Qué debe hacer esta persona? Porque el que tiene, por ejemplo, las dos, ¿no? De repente quiere comer fibra para ayudar a ese estreñimiento y luego le viene la otra crisis con la diarrea y es todo realmente, ¿no?, un súper complejo, ¿no? Lo vamos a aprender, lo vamos a averiguar después de la pausa. Ya regresamos. Estamos en vivo, así que envíenos todas sus consultas con nuestro hashtag colonsaludable. También puede llamarnos al 619-0670. Presten atención a este dato. Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la adultez. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, generalmente es cuando tenemos ya, digamos, otro tipo de alimentación probablemente, y además una alimentación que no es saludable, ¿no? Porque los chicos acostumbran a comer más golosina, digamos, comida chatarra, ¿sí? Y por el otro lado, porque ya empiezan este tipo de experiencias personales que pueden incidir en el tema de la enfermedad. Como habíamos dicho al principio, son varios factores que coinciden para hacer el trastorno funcional, ¿no? Sobre todo el eje cerebro-intestino. Probablemente sea eso, ¿no? O sea, los estudios de prevalencia hablan de que justamente a esa edad es donde mayor, digamos, cantidad de cuadros de síndrome de intestino irritable tenemos, ¿no? Se presenta. Muy bien. Nos vamos de inmediato a ver ahora qué les parece en su nueva ruta de la salud. Hola, esta ruta de la salud es ligeramente culinaria. Vamos a meternos en los mercados para conocer cómo se preparan las comidas que la mayoría de los peruanos consumen. Condimentos, grasas, frutas, verduras, ¿saben qué cosa es colon irritable? Vamos a soltar toda esa información para que al final ustedes nos digan si es mito o realidad. Empecemos. La señora Alicia nos va a contar
¿para qué sirven y se utilizan la morcilla, en qué platos, y el pellejo de chancho? Preparación del relleno es base de verdura. Hierbabuena, cebolla china, orégano, culantrito, ají amarillo y especerías que se echa su ajo. Bueno, esto lo preparan como para una entradita con camote frito. Y en el caso del pellejito de chancho, ¿para qué plato se utiliza más? Para los frijoles, para la sopa de trigo, de mote, para todas esas cositas. Para la carapulca también. Estamos con la señora Rosita, que nos va a contar qué es lo que le pide la gente cuando tiene temas de colon irritable o limpieza del estómago. Cuéntenos, señora Rosita. El captus de la tuna, le echo la beterraga, el noni, el yacón y la chía y la piña va. Es como espesito, miren. Se ve potente. Estamos aquí en este puntito del mercado de Magdalena y usted nos va a contar qué es lo que más sale para el desayuno y para el almuerzo. Camote frito, chicharrón con su salsa criolla, riquichichísimo. Papa frita, para su lomo saltado de los clientes. Y si la gente quiere almorzar algo más ligero, algo más light, ¿qué es lo que le ofrece? Ensalada cruda y ensalada sancochada. Para los ejecutivos que vienen a almorzar. Almorzar todo lo que es, todo es sancochado, arvejas, vainitas, frijoles, todo, chicharrón de calamar. Entonces ya estamos viendo qué es lo que comen los peruanos casi de lunes a viernes. Lo que más sale acá es el seco, la norteña y el arroz con pollo. ¿Y el aderezo base, de qué es? Cebolla picada, ajos, bastante ajos, un poquito de ají especial y le agregan lo macerado. Yo le tengo una pregunta. ¿Usted sabe lo que es el colon irritable? No. Siguiendo con la ruta de la salud, ahora nos toca entrar a investigar un poco al mercado de Surquillo. Así que vamos. La señora Adelfa nos va a contar qué recomienda para aquellas personas que sufren del estómago y el colon irritable. La pitahaya, en general, porque es muy bueno para el buen funcionamiento del estómago y limpia el colon. Los guindones secos, pero ya remojados. Para comer mayormente tenemos kale, col rizada, tenemos berros, el hinojo, las lechugas que también son buenas, después tenemos brócoli, los espárragos. Y cuéntanos, Janet, por ejemplo, el hinojo, ¿cómo lo podemos preparar? El hinojo lo pueden preparar en ensalada, sea cruda o sancochada, en cremas, al horno. Mientras Janet se escapó un ratito, yo me encontré con uno de sus secretos exóticos directamente desde la selva. Sirve para el estreñimiento, es un súper buen digestivo con fibra y sorbitol. Ahí está, mito, realidad, ustedes nos dirán. Si, por ejemplo, tenemos un tema del estómago pesado, colon irritable, ¿qué pescaditos o mariscos nos recomiendan? Yo les puedo recomendar que coman, que les den una dieta de lenguado. El lenguado es un pescado muy blanco, muy limpio, es como para bebé. Eso especialmente se le puede dar a los pacientes que sufren el estómago. Un lenguado, una corvina o un filete de mero también puede ser. Eso es especialmente para las personas que sufren el estómago. ¿Y algún caldito, alguna sopita? De eso, de los huesitos de la corvinita o del mero, se hace un chilganito o un sudado así blanco y se le da a esos pacientes y se ponen regio, chévere, y se pone puro amor. Excelente, y con puro amor nosotros cerramos nuestra ruta de la salud, así que Paola, regresamos contigo al estudio, que yo me voy a dar algunas vueltitas por el mercado de Surquillo. Chao, Paola. Qué interesante todo lo que nos ha contado Aura, de verdad que cómo nos gusta comer, ¿no? Aquí en el Perú tenemos una gran variedad de alimentos, hemos visto ahí en los mercados, ¿no? Todo lo que hay, muchas cosas con fritura, ¿no? Lamentablemente. Vamos a ver qué tantas cosas son ciertas, qué hablan los especialistas, ¿no? Por ejemplo, estos extractos, estos jugos, ¿sirven, ayudan, por ejemplo? Es importante saber de qué están hechos y sobre todo en cuál es el síntoma principal que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente está con un cuadro de diarrea, los extractos muchas veces tienen, por ejemplo, noni o tienen el nopal, como mostró la señora en el video, y esos al contrario tienen un efecto laxante, agravaría más el problema. Si tuviera la otra condición que es el estreñimiento, podría ayudarle allí. Es muy importante que el paciente esté siempre consciente de cuál es su estadio y cuáles son los alimentos que son los disparadores, ¿no? Por ejemplo, una persona con colon irritable, en definitiva, por muy delicioso que se vean las preparaciones que han presentado, definitivamente no. El exceso de frituras, el exceso de condimentos agrava más la condición.
Eso es verdad. Sí, y otro punto importante para acotar es que se hicieron estudios en Canadá, están publicados en el New England Journal del año 2007, donde se demuestra que en una población de Vancouver, que era una población rural, la gente que consumía agua de pozo, con el tiempo se les estudia. Tú sabes que en Canadá pues han estudios de cohortes y siguen a sus poblaciones por largas temporadas, y se encontró que tenían más prevalencia de síndrome de intestino irritable. Entonces, cuando se comenzaron a preguntar por qué esta población tenía más prevalencia de síndrome de intestino irritable, era porque probablemente hayan tenido infecciones en el consumo de esa agua. Entonces se buscó y se vio pues que sí, había E. coli y había pues contaminación con bacterias. Por eso es importante también tener la seguridad dónde se consumen estos alimentos. Así es. Porque el hecho ya de tener una infección previa con alguna bacteria, por ejemplo las E. coli o las gram negativas en general que afectan el intestino delgado, sí aumenta el riesgo de posibilidad de tener síndrome de intestino irritable también. ¿Y qué, por ejemplo, de los pescados, como comentaba la señora, el lenguado decía, ¿no?, que era una muy buena opción? En realidad el pescado es una carne altamente digerible. Mucho depende cómo lo consumamos, ¿no? Si es un pescado que va a ser frito, definitivamente no. Pero si es un pescado sancochadito, a la plancha, a vapor, no habría ningún problema. Es altamente digerible, tiene proteínas de alto valor biológico. En realidad, muchas personas piensan más bien que cuando hay algún cuadro de diarrea o infección debe suprimirse su consumo, pero esto es completamente falso, ¿no? Se recomienda el consumo de estos Y luego pescados. lo que se está escuchando muy a menudo es esta fruta, la pitahaya. Dice que tiene muchas propiedades muy beneficiosas. La pitahaya tiene cierto efecto laxante, recordemos que tiene una gran cantidad de fibra y entonces podría ayudar en el caso de pacientes que están desarrollando un estreñimiento, ¿no? Pero en realidad la base es tener una dieta saludable, balanceada. No hay alimentos mágicos. Eso O sea, es, ¿no? Ni alimentos mágicos, ni píldora mágica tampoco para curar. Aquí decimos en Junta Médica. Ahora, ¿cuándo ocurren o cuándo hablamos de crisis? Por ejemplo, cuando hay el colon irritable. Claro, generalmente las crisis que se van produciendo son las crisis dolorosas, ¿no? En sí el síndrome de intestino irritable es causa del 30% de consulta en gastroenterología. ¿Sí? Después de todas las patologías, el 30% es por síndrome de intestino irritable. Es una causa de ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque produce a veces mucho dolor y este dolor, que es un dolor agudo, permanente, lleva al paciente a la emergencia, ¿no es cierto? Con lo cual el paciente, al ser evaluado, puede confundirse con cuadros, por ejemplo, como apendicitis aguda. Entonces, esto conlleva elevar costos de gastos en cuanto a la parte de salud, ¿no? Porque hay que hacer ecografía, análisis de orina, hemograma, etcétera, para descartar que realmente no tenga una apendicitis aguda. Y así puede confundirse con obstrucciones intestinales. Entonces el dolor es bastante permanente. Ya cuando se hacen los estudios se descarta pues que no haya organicidad y el diagnóstico queda como síndrome de intestino irritable y obviamente ya teniendo una ampliación de la historia clínica, ¿no? La anamnesis, que es muy importante para hacer el diagnóstico. Y cuando hablamos, ¿no?, del síndrome del intestino irritable, aquí el tratamiento es personalísimo, no algo que le sentó bien a uno. Diga, oiga, a mí me dijeron esto, hágalo usted también. No, completamente rechazado, ¿no? No se puede hacer eso. Multidisciplinario. Así es. Vamos a ver algunos factores de riesgo. La alimentación, es algo que lo hemos estado comentando durante todo el programa. El estrés, la ansiedad o depresión, Jenny. Así es. Lo que hablábamos recién con el doctor es que a veces estos inicios, ¿no es cierto?, que tú marcaste, que podía ser en la depresión, en la adolescencia o los primeros años de la adultez, es cuando el individuo o la individua empieza, ¿no es cierto?, a hacer cambios. O sea, uno pasa de la niñez a la adolescencia y ahí hay un cambio también emocional. Se está dejando la niñez y se está acercando a una etapa de la vida en donde también tiene que tomar ciertas decisiones. Cuando termina la universidad o cuando está en la universidad también aparecen estos cuadros. O sea, son cambios que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el futuro, con toda la parte emocional, con el proyecto de vida. Entonces, a veces vemos, ¿no es cierto?, de que hay inseguridades, que hay exigencias, que este estrés como que no se puede tramitar de otra manera que no sea a través del orgánico, porque como que no se permiten estar mal. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar, uno se da cuenta de que a veces hay una depresión
¿no? Que no ha sido bien trabajada, ¿no? Que se está haciendo como una cuestión crónica y encima viene estos dolores, ¿no es cierto? Y toda esta cuestión que no sabe en qué momento le puede agarrar tanto la diarrea como el estreñimiento por lo general. Entonces empieza a haber otro tipo de inseguridad y por eso da la ansiedad y la depresión. Muy bien, ¿no? Antecedentes familiares es otro factor de riesgo. Sí, generalmente es el hábitat donde uno se desarrolla, ¿no? Porque obviamente, como dice la doctora, si es un hábitat donde existe pues disociación familiar, conflictos familiares, separación de padres, pérdida de algún familiar en la familia, esto definitivamente es un caldo de cultivo para que el paciente desarrolle. Una cosa importante que decía la doctora, bueno, nosotros también somos profesores de la Universidad en Medicina y nosotros hicimos un trabajo en cuanto a los alumnos de medicina, ¿no? La prevalencia. Y se vio que aproximadamente el 15 al 20% de un grupo de alumnos, de estudiantes de medicina, tenían síndrome de intestino irritable. Y estaba asociado justamente a lo que dice la doctora, la ansiedad, ¿no? El tema de los exámenes, la presión, el estrés, la carga familiar en algunos de los casos. O sea, es decir, es una prevalencia bastante importante en el contexto cuando existe esto, cuando existe la ansiedad, y obviamente en la familia la disociación familiar, ¿no? Que es lo Y eso es cierto, ¿no? Porque a veces cuando estamos, por ejemplo, muy nerviosos o muy ansiosos, se nos refleja todo en el estómago. Inclusive uno ¿no? dice, tengo algo acá que no sé cómo expresar, ¿no es cierto? Es un nudo, sentimiento, tengo un nudo, ¿no es cierto? A veces uno dice, estoy ansioso y como de más, o estoy ansioso y no quiero comer, o sea, siempre es como que la parte gastro nos anuncia de que algo emocional no está siendo bien elaborado, inclusive no se le encuentra a veces la palabra para poder expresar ese sentimiento que tenemos. Eso es verdad. Es muy importante el abordaje integral, ¿no? Un estilo de vida saludable que pase no solamente por una dieta adecuada, sino también por un buen manejo del estrés. Y allí la práctica de la actividad física es sumamente importante, ¿no? Sabemos que ayuda a manejar el estrés, da mayor sensación de bienestar, de seguridad, y entonces es importantísimo eso, ¿no? Hace un momento mencionamos, no hay recetas mágicas, sino sencillamente es que el paciente asuma que debe adoptar un estilo de vida adecuado y saludable. Así es, ¿no? Y, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar. Hoy puede ser el día. Claro. Y por último, para acabar con los factores de riesgo, el sexo femenino, que también ya nos han explicado nuestros doctores aquí en el programa. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Al volver vamos a responder varias consultas que nos han llegado. Ya volvemos. Continuamos con nuestro tema del día, síndrome del intestino irritable o también conocido como el colon irritable. No existe ningún examen para diagnosticar el síndrome de colon irritable, pero se pueden hacer pruebas para descartar otros problemas, ¿no? Como estábamos comentando, ¿no? Anteriormente. Exacto, es decir, es importante la anamnesis y una buena historia clínica para poder obviamente saber si el paciente tiene los criterios 6 meses antes del inicio de la enfermedad, para empezar y hacer el diagnóstico. Claro, pero como usted decía, este síndrome es que imita todo. Exacto, ¿no? es el gran imitador, ¿sí? El gran imitador en el sentido de que puede simular, por ejemplo, una apendicitis aguda, puede simular una enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa, por ejemplo, puede simular una obstrucción intestinal, puede simular un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Por eso es importante definitivamente descartar estas patologías para estar en el consenso, obviamente, de que es un síndrome de intestino irritable y darle tratamiento. Además, que en la fisiopatología, lo dijimos, es algo funcional, pero dentro de estos mecanismos alterados funcionalmente está el tema de la hipersensibilidad visceral. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una cantidad de aire en mi intestino y tú tienes la misma cantidad de aire en tu intestino, y si tú tienes síndrome de intestino irritable, a ti te va a producir dolor, a mí no. Entonces tú tienes hipersensibilidad visceral y obviamente menos tolerancia al dolor. Y eso es importante. Por ejemplo, se ha visto que en raza negra es mucho más prevalente eso que en raza blanca. Eso está estudiado. Y por el otro lado, lo que comentábamos, es decir, el diafragma, cuando uno se acumula de gases, trata de bajar o descender para que uno elimine gases, porque presiona el intestino y uno hace que eliminen los gases funcionalmente. En el contexto del síndrome de intestino irritable se ha demostrado que el diafragma, en vez de bajar, sube, y al ascender tiene una mayor capacidad de volumen de aire, por eso que eso va a producir más, aún si tienes hipersensibilidad visceral, más dolor en el paciente, y se hace un círculo vicioso.
Uy, terrible, la verdad. Claro. Ahora, entonces, realmente cuando vamos al médico, digamos, un examen clínico no sería suficiente. Si no está claro, hay que hacer otros exámenes para descartar organicidad. Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, si tiene baja de peso, son signos de alarma que uno tiene que descartar y estar atentos, porque eso ya obviamente nos hace hacer más estudios complementarios, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos con las consultas en las redes sociales. Diana dice, hola, yo sufro de estreñimiento, llevo años así y no encuentro una cura. Para eso, ¿qué alimentos se puede consumir? ¿Algún día se quitará ese malestar o será para siempre? ¿Puedo sufrir algo grave siendo estreñida? A ver, varias preguntas aquí nos ha hecho Diana. Sí. A ver, para empezar, ¿cuáles son los alimentos que podrían ayudarla con el tema del estreñimiento? En definitiva, debemos empezar averiguando qué tan bien se hidrata Diana o no. Muchas veces en la práctica encontramos que las personas solo toman 2 o 3 vasos de agua al día y eso es pésimo, ¿no? Lo recomendable es por litro lo y medio, menos 2. Alrededor de 8 vasos a Diana, pues 8 vasos de agua al día. Puede ser agua, puede ser alguna infusión que no sea té, que no sea anís o algún refresco natural con poca azúcar y entonces eso puede ayudar con la hidratación o agua pura, ¿no? Eso. Después, asegurar también el consumo de por lo menos 3 porciones de fruta al día de manera íntegra cuando sea posible, es decir, con la cáscara, y también 2 porciones de verduras al día. A Diana, que haga así sus manitos como si quisiera juntar agua, esa es una porción de verduras. O sea, eso es básico. Y en la medida de lo posible, consumir granos y granos integrales, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar muchísimo con el problema del estreñimiento. Porque la preocupación de ella es que si toda la vida va a ser estreñida, pero si se alimenta bien, lo puede controlar. En realidad sí, mucho del estreñimiento, los pacientes cuando vienen a consulta, muchos vienen con el problema del estreñimiento y cuando evaluamos es que en realidad tienen una dieta muy mala y entonces haciendo la modificación se alivia bastante. Se regula. Exactamente. Muy bien, vamos con la siguiente, Sandra Solís. Buenos días, yo quisiera saber si la diverticulitis es igual al colon irritable. No. La diverticulitis ya es un cuadro orgánico donde hay una dilatación por la presión intraluminal del colon. Generalmente la diverticulitis se produce después de los 50 años en personas que tienen antecedentes de estreñimiento. ¿Sí? O sea, el estreñimiento sí podría llevar después de los 50 años a tener diverticulitis, pero no es el mismo problema. Uno es un problema orgánico y el otro es un problema funcional. Lo que sí es verdad que clínicamente pueden confundirse, vuelvo a repetir, porque también se puede producir distensión, dolor abdominal y flatulencia sobre todo. Okay, pero no es lo mismo, ¿no? Wilmer dice, ¿el colon irritable se relaciona con enfermedades de la piel? El tema síndrome, ¿sí?, se cataloga porque también pueden haber manifestaciones en otros órganos. Como lo decía al principio, por ejemplo, el tema de la fibromialgia para los colegas reumatólogos es un problema también mayor en relación al síndrome de intestino irritable. Nosotros hemos visto que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen también mucho reflujo biliar. Para los urólogos el tema de la vejiga inestable también está. Y también está asociado a atopías o alergias o también problemas de la piel para los dermatólogos. Sí, eso es verdad. Puede haber una relación con otras enfermedades de otras especialidades. De acuerdo, vamos con la siguiente. Melissa dice, buen día, consulta. ¿Colon irritable puede provenir también por aquellas personas que han sido operadas de la vesícula o que ya no tienen vesícula? Interesante. Entonces, como decía, puede relacionarse al reflujo biliar por alteración del funcionamiento de la vesícula. Pero si el paciente ya ha sido operado en la vesícula, ahí viene otro problema que es el estado post-colicistectomía, cual va a producir, digamos, reflujo biliar y la bilis, que ya no tiene un contenido, que era la vesícula, sigue siendo fabricada por el hígado y se va a cualquier lado. Se mete al estómago, eso produce reflujo biliar, o se puede ir al intestino y producir irritación de la mucosa intestinal y producir eso diarrea. Pero es una diarrea irritativa por el contacto de bilis, no funcional. De acuerdo. A ver, vamos con eso que también es importante, la de Carla Villanueva. ¿Cuáles alimentos alivian el dolor? Tengo una dieta con casi nada de carbohidratos y mucha verdura cruda y carne sancochada, pero a veces me estriño y otras, pues con el estómago flojo. Dice que le han diagnosticado inflamación del colon. Sería bueno saber quién le recomendó esa dieta, porque casi nada de carbohidratos. Y es más, si está consumiendo mucha verdura cruda y ya tiene un problema de fondo, la verdura se va a fermentar, o sea, si consume también un exceso. O sea, es importante, las dietas extremas no son lo más adecuado. Le recomendar a Carla visitar a un nutricionista y a todo el resto de los profesionales, porque tiene que pasar por la consulta, hacer una buena anamnesis y un abordaje integral, ¿no? Y además hay algunas verduras, por
ejemplo, como el brócoli, ¿no? Que dan Exacto, muchos gases ya de por sí. Exacto, ¿no? Y entonces y no entiendo por qué casi nada de carbohidratos cuando los carbohidratos le van a proporcionar energía, ¿no? Hay que saber elegir qué tipo de carbohidratos, ¿no? Pero para eso que visite al especialista. Perfecto. A ver, Álvaro dice, buenas, ¿qué tan saludable sería el bicarbonato de sodio o las sustancias alcalinas para su tratamiento? Y si puede ser principio de cáncer. No, el síndrome de intestino irritable no va a llevar al cáncer definitivamente. Sí hay un estudio donde se pregunta cuál es primero, el huevo o la gallina, pero en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que es colitis ulcerativa. También se ha demostrado que, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, ya hablando de la alimentación, mejora con una alimentación similar a la que se usa en el caso de la enfermedad celíaca. Tú sabes que la enfermedad celíaca es otra enfermedad también que afecta al intestino y que se desencadena porque hay una proteína que se llama la gliadina y que produce una alergia, una inflamación en la superficie de los enterocitos a nivel intestinal. Entonces, lo que se hace en estos pacientes es retirar todo lo que tenga gluten o todo lo que tenga este tipo de carbohidratos. Entonces, esta misma dieta libre de gluten se ha demostrado que también es muy buena para el tema del síndrome de intestino irritable, por lo cual produce una disminución de la actividad esta inflamatoria, de la liberación de serotonina, que habíamos hablado de los otros mecanismos, ¿no? Así es. Nos tenemos una llamada telefónica, Karen, desde el Cusco. Hola, muy buenos días. Buenos días, señorita. Quisiera hacerle una consulta al doctor, porque yo soy una paciente que sufro de colon irritable, en el cual yo tengo los síntomas de lo que es el estreñimiento y también acompañado con las deposiciones sueltas, y lo cual también tengo las deposiciones entrecortadas. Hay días que mis días no son normales. A veces me da el estómago que me suelta o el estreñimiento. ¿Y qué alimentos debo de consumir? Y si a lo largo de la vida el colon irritable me trae el cáncer al colon. Muy bien, ella tiene el tipo mixto, ¿no? El tipo mixto, sí. El tipo mixto dice que cursa con dolor, a veces estreñimiento, a veces diarrea, ¿no? Lo que decía la doctora, va a depender mucho del tema de la alimentación. Una alimentación saludable puede corregir los dos procesos. En el momento de crisis de alguno de ellos, estreñimiento o diarrea, digamos, se va a tener que utilizar diferente tipo de alimentación, como bien lo explicó la doctora, ¿sí? En un momento más uso de fibras, más cantidad de líquido y en otros momentos no, quizás alimentos más cocidos. Lo que tiene que quedar claro es que el paciente con estos síntomas tiene que acudir al especialista para poder hacer justamente el diagnóstico y el descarte de otras enfermedades orgánicas. Y por el otro lado, creo que había una pregunta, digamos, sobre el tema de los probióticos. Entonces, también obviamente podría ayudar en algunos de los casos, pero sí se ha demostrado, por ejemplo, que hoy en día se habla de probióticos como que fuera la panacea, todo es probiótico. Sí. Pero sí, además, se ha investigado que existen algunas cepas de estos probióticos de bacterias. Usted sabe que los probióticos, pues, son bacterias, ¿no? Que obviamente van a mejorar la flora intestinal y que se ha demostrado que al mejorar la flora intestinal bajan también el componente inflamatorio. No solamente para el intestino irritable, sino para un montón de enfermedades, como por ejemplo el hígado graso y un montón de enfermedades. Pero, por ejemplo, específicamente para el síndrome de intestino irritable, hay una cepa que se llama el Lactobacillus reuteri, que es justamente la que se ha investigado, que sí baja el dolor en el tema del síndrome de intestino irritable. Pero esta cepa se encuentra dentro de los componentes de estos productos. Es que ya son productos farmacológicos donde el cual extraen esta cepa, las ponen en una cápsula y el paciente lo puede tomar. Entonces, en este caso sí podría venir bien el tema del probiótico y esta cepa. Por eso es importante que ella se acerque al servicio de gastroenterología. Yo le invito al servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza. Nosotros atendemos de lunes a domingo, tenemos también guardias de 24 horas, así que la invitamos a que se acerque y poderle hacer los estudios. A ver, Rosy Karen, ¿se puede dar un saltito? Porque nos ha llamado desde Cusco, doctor. Muy bien, bueno, ahí estaban las respuestas entonces. Y lo principal también es el tema, ¿no?, de acudir a un nutricionista para que le indique cómo debe ser su alimentación hasta que esta persona ya vaya conociendo su organismo, ¿no? Poco a poco. Todo es un tema de aprendizaje. Nos vamos a la pausa, regresamos con nuestro bloque nutricional. Vamos a hablar de los alimentos contra la anemia. Bien, quedan pocos minutos para las 10 de la mañana, pero ya Evelyn nos está abriendo el apetito con unos platillos que nos ha traído aquí a base de sangrecita, ¿verdad? Así es. Recordar que más del 40% de los niños menores de 3 años tienen algún grado de anemia.
a nivel nacional. Y combatir la anemia le cuesta al país todavía porque tenemos muchos mitos y que no llevan a la solución de este problema. Mitos como que, por ejemplo, el limón mata los glóbulos rojos o que los extractos o la betarraga van a ser buenísimos para combatir la anemia es totalmente falso. Otro alimento que tiene también muy buena fama, pero que en realidad no ayuda lo suficiente, son las lentejitas. Las lentejitas, por ejemplo, dicen, sí, come lentejitas y vas a ver que vas a combatir la anemia, y no es así. De hecho, un niño menor de 3 años debería estar comiendo 2 kilos de lentejas al día recién para obtener todos los nutrientes, todo el hierro que necesita. En cambio, si comenzamos a consumir alimentos de origen animal ricos en hierro, como en este caso la sangrecita, con solo 2 cucharadas por comida, el niño va a obtener todo el hierro que necesita y cubrir así sus requerimientos, evitando esta enfermedad que la mayor consecuencia que trae es que efectivamente afecta el sistema nervioso, afecta el desarrollo cerebral. Y además lo tenemos en versión tanto salada como en versión dulce, porque se pueden preparar incluso postres con la sangrecita. Hoy día tenemos aquí, por ejemplo, estos son unos tallarines. ¿A qué niño no le gustan los tallarines? Son tallarines en salsa roja, solo que en lugar de agregarle la carne molida, le hemos puesto sangrecita, ¿no? La sangrecita previamente sancochada y picadita. Entonces, definitivamente le va a gustar al niño. Exacto. Este de acá es un arroz oriental, es una especie de chaufa que también le hemos puesto aquí sangrecita, y tiene algunas verduras también, entonces definitivamente es bastante aceptable por los niños, ¿no? Aquí hay una tortilla de verduras y tiene también sangrecita, y estos son los platos salados, pero los platos dulces, porque la sangrecita es sumamente versátil, la tenemos aquí. Este es el mousse de sangrecita, que es sumamente sencillo y económico de preparar. Esto se prepara solamente con sangrecita sancochada con canela, galleta de vainilla, todo en la licuadora y ya está. ¿Y no tiene nada de sabor de No tiene nada de sabor. Tiene una cucharita, yo quiero probar a ver. Por favor, por favor. Lo que tenemos aquí adelante es una mazamorra de quinoa con higos y sangrecita. Entonces, de esa manera el sabor del higo enmascara cualquier otro sabor que pueda tener la sangrecita. Yo lo he pasado en mi focus group, que son mis sobrinas Leticia y Julieta, y lo han comido todo. Ahora, otro dato importante son las cantidades. Exacto. ¿No? O sea, un niño más o menos, ¿cuánto debe comer? Si aseguramos que el niño menor de 3 años esté consumiendo 2 cucharadas soperas de sangrecita, tanto en el almuerzo como en la cena, ya estamos asegurando que obtenga todo el hierro que necesita. A esa edad los requerimientos de hierro están alrededor de 11 miligramos por día, entonces es definitivamente lo que necesita, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, de que se quiera comer este postre que se ve tan apetitoso, pues de repente comerse todo este cuenco, ¿no? Es bastante. Sí, para un niño menor de 3 años es mucho, ¿no? Pero definitivamente sí lo puede comer como postre y acompañarlo también de otros alimentos ricos en hierro, ¿no? A lo largo del día. Tenemos, además de la sangrecita, tenemos el hígado, el vaso, el pescado, por ejemplo, los pescados de carne azul también son muy buena fuente de hierro. Entonces, es importante que, como lo que hemos venido diciendo en el programa, ¿no? Que la alimentación sea balanceada, saludable, y en el caso de los niños y las madres gestantes es sumamente importante que incluyamos este tipo de alimentos de origen animal ricos en hierro para combatir la anemia. Las personas que tienen problemas con los riñones, que de repente no pueden consumir tanta carne roja, sí. ¿Cuál sería la opción? Esa es una condición especial que necesita, hay que hacer toda una batería de análisis para ver la función renal, la depuración de creatinina, etcétera, y en función a ello recién se le va a prescribir la cantidad exacta de este tipo de alimentos. Ahora, normalmente recomendamos en ellos ya no carnes de este tipo, no carnes rojas, sino las blancas. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, en las zonas altoandinas, en donde el consumo de carne realmente es bajo? Sí, allí es sumamente importante trabajar de manera articulada, ¿no? No solamente es decirle a la madre, coma esto, sino también estimular la producción, por ejemplo, de pequeñas granjas, de granjas familiares, por ejemplo, la crianza de cuyes, donde puedan utilizar luego también este tipo de alimentos, ¿no? ¿El huevo también nos aportaría hierro? El huevo no es muy buena fuente de hierro. El huevo no es buena fuente de hierro, o sea, en este caso, ¿no? Para niños pequeños, no. ¿Y la quinoa? La quinoa es muy buena fuente de carbohidratos, es buena fuente de fibra,
tiene algo de proteína, pero no es buena fuente de hierro. Digamos, para el caso, hace un momento el doctor mencionaba para el síndrome de colon irritable una dieta libre de gluten, la quinoa, por ejemplo, no tiene gluten, para ese paciente sí sería fantástico. Bueno. En este caso solamente ayuda para mejorar el sabor, el aporte energético, para el incremento de fibra, ¿no? Y como acompañante, para que el niño tenga mucha energía. Y combinándolo con la sangrecita va bien perfecto, va perfecto para combatir la anemia. Perfecto, ¿no? Y aquí por arte de magia tengo mi cucharita porque voy a probar a ver, porque me está haciendo ojito aquí. Este es pudín, ¿verdad? Es un pudín o mousse de sangrecita. Y no tiene ningún sabor. ¿De verdad? Lo podemos utilizar inclusive como si fuera un foch luego para bañar una torta. Si se hace un poquito más espeso, lo podemos hacer tipo trufas. Yo creo que a las mamás les hago un llamado, ¿no? Sean creativas. A los niños normalmente no es si rechazan un alimento, muchas veces es porque la familia presenta rechazo. O sea, si uno le dice, coma sangrecita y la mamá ya está, o el papá están haciendo caras, entonces definitivamente el niño no lo va a querer comer, ¿no? Pero aquí estamos viendo que hay muchas opciones que son agradables para los niños, ¿no? Y bueno, tú has probado y puedes dar fe. Sí, no, de verdad, puedo dar fe que el postre está buenísimo. Luego le vamos a meter también un poco de cucharita al resto de los platos. Ahora, hay varios estudios que dicen que la harina de coca también es muy, muy buena. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Lo que pasa con la harina de coca, señalan que tiene hierro, que tiene calcio, pero acá es importante recordar que también tiene, así sea harina, tiene algo de alcaloides. Y la cantidad que deberíamos estar consumiendo para que de verdad llegue a cubrir los requerimientos es una cantidad muy grande. Por ejemplo, digamos, a veces dicen, no tiene más calcio que la leche. Ok, pero comparando una taza de leche son 250 gramos, 250 centímetros cúbicos. ¿Quién va a consumir 250 gramos de harina de coca al día? ¿No? Entonces, allí hay que leer bien, no dejarnos llevar por información inadecuada que a veces aparece en internet y que que se va tergiversando. Parten de un hecho real y luego lo van llevando y sacan conclusiones que no son las más adecuadas, ¿no? Por eso lo que se mencionaba hace un momento, visite a su nutricionista para que le pueda explicar verdaderamente en cómo en base a sus recursos, inclusive hasta sus creencias religiosas, podemos diseñarle el plan de alimentación más adecuado, ¿no? En la página web del Colegio de Nutricionistas tenemos un enlace que dice Conoce a tu nutricionista, donde puede verificar si quien le está atendiendo es precisamente un profesional idóneo. ¿Y tienes alguna página de repente en internet o en YouTube donde podemos encontrar las preparaciones de estos platos? Sí, en nuestra página web, que es www.cnp.org.pe, hay una pestañita de recetas donde están estas y otras recetas más dependiendo de las patologías también del paciente, ¿no? Importante recordar que si bien es cierto la suplementación, la fortificación de alimentos son pilares para combatir la anemia, es sumamente importante que las mismas familias asuman que la inclusión de estos alimentos de origen animal ricos en hierro. En ese sentido, el Colegio de Nutricionistas viene trabajando un proyecto con BHG Corporación en donde se está enseñando a las madres a hacer este tipo de preparaciones para que luego ellas las repliquen con la comunidad y en la familia y puedan de verdad combatir la anemia de una manera sostenible. Ya hemos tenido muy buenos resultados. Perfecto, muy bien. A ver, a los doctores, ¿qué les parece? Bastante saludable, digamos, la dieta, novedoso. Apetecible, y apetecible sobre todo, muy bueno, muy bueno. ¿No? Y rico, sobre todo rico en proteínas y como dice la doctora, ¿no? En hierro, ¿no? Que es importante, la verdad, una variedad importante para los niños, ¿no? Que a veces es complicado darles este tipo de alimentación, ¿no? Claro, ¿no? O sea, la anemia, que a veces la persona que está así como decaída, que tiene poca energía, se dice está deprimido, ¿no? Resulta ser que con unos buenos potajes como lo que nos ha presentado podría ser un muy buen antidepresivo. Inclusive. ¿No? ¿Y al de cuánto tiempo más o menos de ir consumiendo sangrecita o esta clase de platillos, ¿no? La persona con anemia va sintiendo esa mejora o que le va subiendo en todo caso la hemoglobina? De acuerdo a la norma, por cada mes, si hay un buen consumo de alimentos ricos en hierro, acompañado con suplementación en el caso del tratamiento de anemia, en un mes podríamos estar subiendo hasta 1 gramo de hemoglobina. En un mes. ¿No? Todo depende también de otros factores, pero mucho depende la gravedad de la anemia para evaluar en cuánto tiempo también va
a recuperarse, ¿no? De repente también otros factores como la edad del paciente y todo ello, ¿no? Y ahora vamos a continuar, ¿no?, con esos falsos mitos, o mejor dicho, esas combinaciones que solemos hacer a veces, dizque nosotros que son mega nutricionales y resulta que nada que ver, ¿no? A ver qué otras cosas solemos mezclar que lo hacemos muy mal. Ya hemos hablado del limón, que no es cierto, no mata los glóbulos rojos. Las lentejas también, Las lentejas sirven como fuente de fibra, como fuente de carbohidratos que nos dan energía, pero no sirven para combatir la anemia. ¿La avena? La avena tampoco sirve para combatir la anemia. Es buena, repito, como fuente de energía, fuente de carbohidratos, pero no sirve para combatir la anemia. Hay pacientes que vienen y piensan que la gelatina, como es rojita, también va a ayudarnos, ¿no? O el tomate. Y esto, por el color. Por el color, exacto, ¿no? Pero entonces, no, eso también es completamente falso. La gelatina no ayuda para eso, ni tampoco el tomate, ¿no? Hay algunas verduras que contienen, digamos, poco, pero sí contienen hierro. Las verduras, por ejemplo, como la espinaca, el brócoli, tienen cierto contenido de hierro, pero es un hierro de tipo no hemínico. ¿Esto qué significa? Que la absorción, la biodisponibilidad de este hierro es bajísima. Y es el mismo tipo de hierro que tienen, por ejemplo, las menestras, ¿no? Entonces, la verdad, para el caso de el niño necesariamente debe estar consumiendo los alimentos de origen animal ricos en hierro. Quizás un adulto, un varón adulto que ya no tiene de necesidades tan altas podría obtener, y si tiene un estilo de vida vegano, por ejemplo, no habría mayor problema. Pero en este caso no, en el caso de los niños y las madres gestantes, no. No se recomienda. Perfecto, muy bien. Bueno, pues con estos platos deliciosos nos despedimos de otro programa saludable aquí en Junta Médica. Mañana a las 9 de la mañana nos reencontramos. Gracias, doctores, por haber venido al programa. Se quedan con Jaime Lertora y a lo grande. Chao.